Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Daremos inicio a esta reunión de cada primer día de la semana. A nuestros amigos que nos están viendo por la aplicación de Facebook Live, la Iglesia de Cristo en la colina de San Miguel, sean bienvenidos. Los que nos ven aquí en el interior de la República y los que nos miran fuera de la República Mexicana, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y muchas gracias por sintonizarnos. Vamos a comenzar. Vamos a hacer una oración antes de ir a los himnos. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios y Padre eterno que está en el cielo, en todo lugar, le damos las gracias por la vida y la salud que nos da hasta estos momentos. Asimismo, Señor, le agradecemos la oportunidad que nos da a estar aquí nuevamente, Señor, honrando y glorificando su santo nombre. Le pedimos, Señor, que en estos momentos que estamos por empezar, Señor, le pedimos que nos bendiga así como estamos, que así bendiga a nuestros hermanos que nos están viendo por esta página, Señor. Le pedimos que usted también los bendiga a ellos, bendiga a sus familias, y todo esto se lo pedimos, se lo agradecemos en el bendito y santo nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a entonar, hermanos, un himno a los himnarios negros, el número 138, Él me levantó. Número 138. Ahí sí nos pueden retroalimentar si se escucha bien el sonido. Se los agradeceríamos mucho. Si ya tienen el himno, vamos a entonarlo. Mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad Él mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Su voz constante resistí, aunque el amante me llamó, mas su palabra recibí y fiel me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Tortura cruel sufrió por mí cuando la cruz se le escaló. Tan solo así salvado fui y así me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Que soy feliz, yo bien lo sé, con esta vida que Él me dio, mas no comprendo aún por qué Jesús me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Vamos a entonar, hermanos,
un otro himno, el número 25, hermanos, meditar, número 25. Para meditar, hermanos, que tenemos un hogar allá en los cielos. Si ya lo tienen, vamos a entonar. Meditad en que hay un hogar en la margen del río de luz, donde van para siempre a morar los creyentes en Cristo Jesús. Más allá, meditad en que hay un hogar. Más allá, de la margen del río de luz. Meditad en que amigos tenéis, de los cuales marchamos en pos, y pensad en que al fin los veréis en el alto palacio de Dios. Más allá, meditad en que amigos tenéis. Más allá, de los cuales marchamos en pos, en que mora Jesús, meditad, donde seres que amamos están, y a la patria bendita volar, sin angustias, temores ni afán. Más allá, en que mora Jesús, meditad. Más allá, donde seres que amamos están, reunido a los míos seré, mi carrera su fin toca ya, y en mi hogar celestial entraré, donde reposo tendrá. Más allá, reunido a los míos seré. Más allá, mi carrera su fin toca ya. Vamos a entonar, hermanos, un último himno, el número 66. Tentado no cedas. Número 66. Si ya lo tienen, vamos a entonar. Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil será luchando triunfar. Valor pues gustoso, domina tu mal. Jesús librar puede de asalto mortal. A Jesús pronto acude, en sus brazos su alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios de impúdica voz, tu corazón guarda
pronto acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo ten siempre indómita fe, veracia tu dicho, de Dios es tu ser, corona te espera y vas a vencer. A Jesús pronto acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Bueno, hermanos, vamos a enseguida tener la oración para encomendar a nuestro hermano, que el día de hoy va a ser nuestro hermano Sergio, el que nos va a traer la predicación de esta mañana. Dios les bendiga. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias a quienes nos acompañan en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Y ahora, hermanos, vamos a poner en manos de nuestro Dios a nuestro hermano Sergio Hernández, quien será el encargado de enseñarnos la palabra de nuestro Dios. Les invitamos ahí en sus hogares a inclinar su rostro y unirnos en oración. Vamos a orar. Alabado sea nuestro Dios por siempre su nombre. Gracias, bendito Señor, por este día maravilloso que nos ha regalado, en el cual estamos reunidos, cada uno de nosotros en diferentes lugares, pero en un mismo espíritu y en un mismo sentir, Señor. Ahora, Padre, que estamos dispuestos para escuchar el mensaje de su palabra, le rogamos, nuestro Dios, que ponga su Santo Espíritu siempre en nuestro hermano Sergio, que lo bendiga siempre, que lo guarde de todo peligro, Señor, y que siempre esté dispuesto a alimentarnos con su palabra. Padre, le rogamos que le dé sabiduría y a nosotros nos dé el entendimiento para poder entender, comprender su palabra, para que podamos vivir de una manera correcta delante de usted. Padre, gracias por su palabra en esta mañana. Le rogamos que se quede con nosotros y todas estas cosas se lo rogamos, se lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días a todos los que nos están escuchando y agradeciendo a Dios la oportunidad que nos concede de estar compartiendo la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y en esta mañana quisiera que me acompañaran ahí a la lectura para comenzar, para iniciar esta meditación, ahí en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2. Y ahí en el versículo 13 y versículo 14 vamos a estar leyendo estos dos versículos y a partir de ahí estaremos iniciando esta meditación. Dice el apóstol Pablo, el versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el Espíritu Santo, Dios, nos habla acerca, o por medio más bien del apóstol Pablo. Habla de un llamamiento. Habla de un llamamiento. Dice ahí en el versículo 13, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hemos sido llamados, hermanos, cada cristiano, cada uno de aquellos que hemos obedecido el Evangelio,
hemos sido objeto de un llamamiento. Un llamamiento muy especial. Un llamamiento que no tiene que ver con ningún llamamiento de los cuales nosotros hayamos sido objetos o que hayamos experimentado en nuestra vida estudiantil o en nuestra vida laboral o en cualquier otra área en la cual nos desenvolvamos. Hemos sido objeto de un llamamiento para santificación, dice aquí. Para santificación. Cuando pensamos nosotros en este concepto, sin duda viene a nuestra mente la naturaleza de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es santo. Y cuando pensamos en la santidad de Dios, no podemos menos que entender que hablar de Dios y hablar de sus rasgos o características o atributos es hablar de alguien totalmente diferente a cualquier otro ser. Dios, nos enseña la palabra, es 3 veces santo. Dice Isaías, santo, santo, santo. 3 veces santo es Dios. Es un ser que va más allá de cualquier concepto humano acerca de ser diferentes, acerca de ser separados. Porque este concepto de la santidad o de la santificación tiene que ver con eso, con una separación, con un apartamiento, con alguien que es diferente. Cuando leemos las páginas del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que la ley, el culto, aquella adoración que se llevaba a cabo a través de las leyes que Dios estableció, cuando Él da a Moisés todos estos mandamientos, llevaban ese propósito de establecer la diferencia entre Dios y el hombre, y de que el pueblo entendiera esa diferencia. Todo lo que tenía que ver con la adoración, con el culto judío, hablaba de santidad. No podía ser utilizado con otro propósito. Todo lo que Dios ordenó que se construyera era santo, porque el culto estaba dirigido a aquel ser que es todo santidad. Y hay aquel que utilizara alguno de estos objetos para otros fines, para usos viles. Aún el sacerdocio estaban santificados, apartados para un servicio exclusivo de Dios. Pero si esto es así, y la palabra nos enseña, el apóstol Pedro, que debemos de ser santos, dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo, dice, entonces hemos sido llamados a vivir de esta manera, a vivir de una manera apartada, a ser diferentes a los demás, iguales a Dios. Y si somos llamados a ser iguales a Dios, entonces somos llamados a ser diferentes a todos los demás. Para eso fuimos llamados, y nuestro propósito debe entender y apuntar hacia esta dirección. No somos como cualquier persona, y no estamos hablando de soberbia, no estamos hablando de orgullo, estamos hablando de la realidad espiritual a donde hemos sido traídos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Somos diferentes. Esta diferencia debe notarse. Esta diferencia debe hacerse evidente en la vida de cada cristiano, para que realmente haga honor a ese llamamiento del cual ha sido objeto cada uno de nosotros.
somos diferentes. Esta diferencia, por supuesto, se puede entender de muchas maneras en la palabra, en la Biblia, en la revelación, pero estaremos viendo solamente algunas de ellas. La primera que vamos a considerar tiene que ver, ¿verdad?, con la fe que nosotros manifestamos o tenemos y practicamos en nuestras vidas. Hay, sin duda, ¿verdad?, sin duda, diferencia entre la fe que nosotros practicamos y entre la fe que el mundo practica. El mundo practica una fe de alguna manera, ¿verdad?, muy apegada a las cuestiones que se ven, al materialismo, a las cosas que tienen que ver con este mundo. Y por supuesto apegados a la sabiduría también de este mundo. ¿En qué cree la gente? ¿Qué tipo de fe tiene la gente que no es cristiana, que no es un hijo de Dios? Bueno, cree en muchas cosas, pero para empezar, dice la Biblia, allá en el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El incrédulo, el no cristiano, cree, y esto entre comillas, que no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero, ¿cuáles son el fundamento de esta creencia? ¿Cuál es el fundamento de este concepto que ellos abrazan como una bandera para enarbolarla a través de su vida y en la sociedad en la cual se desenvuelve? ¿Cuál es el fundamento? Y cuando vamos nosotros a analizar realmente esto, la mayoría de ellos ni siquiera tienen, ¿verdad?, un argumento, por lo menos un argumento racional para justificar esto que ellos creen. Y aún aquellos que se dicen sabios, que niegan la existencia de Dios, realmente no pueden explicar el mundo que los rodea, ni quién es el autor, ni quién es la causa de todo lo que existe, incluyendo su propia vida, incluyendo su propia existencia. Pero dice el necio, no hay Dios. En esto cree. Y vuelvo a repetir, vuelvo a mencionar, sin ningún fundamento. Quizá, ¿verdad?, la causa, no la razón, sea algunos conceptos escuchados ahí en la escuela, en la universidad, o por algunos compañeros o amigos que a lo mejor, ¿verdad?, le inculcaron o le influyeron en esta forma de creer, en esta forma de pensar. No hay Dios, no te creas, ¿verdad?, no hay Dios. Y esto realmente es una fe demasiado débil. Algunos de ellos dirán, es que yo no creo en Dios porque no le puedo ver. Y dicen las personas, yo creo en lo que yo veo. En lo que no puedo ver, yo no creo. Lo cual, sin duda, es una gran mentira. Muchas cosas que nosotros creemos, que el ser humano cree en general, sin siquiera verla. Ahora mismo estamos siendo objeto de una crisis de salud, una crisis de enfermedad por causa de esto que está sucediendo, el llamado coronavirus. ¿Y quién de nosotros ha visto al coronavirus o a este virus? ¿Quién? Pero creemos que ahí está, que existe. Las muertes de personas, de miles de personas en el mundo, y aquí mismo en nuestra ciudad,
no es algo como para negarse, son realidades que tenemos que enfrentar. Pero alguien diría, no, yo no creo, ¿verdad? Que yo no puedo ver a ese virus. Y algunos, ¿verdad? En esta necedad, ¿verdad? Dicen, es que no es cierto, ¿verdad? No existe. Es mentira. Y la gente muere. Sigue muriendo y personas con las que de repente pues platica, dicen, pero es que tú has visto a alguien, tú conoces a alguien que haya enfermado y que haya muerto de esto. Pues cada vez estamos más cerca de esta realidad. Cada vez personas más cercanas a nosotros comienzan a sentir estos estragos, las consecuencias de esto. Pero no le vemos. Disfrutamos de tanta tecnología. Disfrutamos de los beneficios de la energía eléctrica. ¿Y quién puede ver la razón, la causa de que tengamos nosotros la bendición de ser alumbrados por medio de esta manifestación, de este fenómeno de la luz? Que es gracias a que hay unas diminutas partículas ahí entre los alambres de cobre, moviéndose a través de ellos y produciendo manifestaciones como la luz. ¿Quién puede negar la existencia de el átomo o de los electrones? Son partículas muy pequeñitas que componen toda la materia que existe. No las vemos, pero ahí están. Realidades que no podemos ver. ¿Por qué? ¿Por qué negar la existencia de Dios? Nuestra fe, hermanos, esta es la fe del no cristiano, pero la fe de nosotros es una fe diferente. Por eso, ¿verdad?, hemos sido llamados a la santidad, porque somos diferentes, debemos ser diferentes a todo lo que el mundo es. Y uno de los aspectos es respecto a esta fe que ellos tienen, tan débil, tan falta de esperanza, pues tan irracional, dentro de lo racional que algunos pretenden ser cuando hablan de esta fe. Cuando hablamos de la fe bíblica, podemos remontarnos a la fe de aquel patriarca, de Abraham. Ahí en el libro de Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22, ahí en el versículo, desde el 1 hasta el 14 tenemos registrada la historia de aquella petición de Dios hacia Abraham de sacrificar a su hijo. Dice en el capítulo 22, versículo 1 y 2, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En este marco de esta historia podemos encontrar la fe de Abraham. Obedeciendo a la voz de Dios, se levantó Abraham, versículo 3, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué hizo Abraham? Obedecer. ¿Qué era Isaac en la vida de Abraham? La historia de Abraham y de Sara es una historia en donde la promesa de Dios acerca del nacimiento de Isaac
fue algo que enmarcó, ¿verdad?, la vida y realmente, ¿verdad?, el propósito de Dios a través de este hijo. Había dicho Dios que de su simiente o en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Nace Isaac, 12 años, para este tiempo en que Dios le dice a Abraham que le sacrifique a su hijo. ¿Cómo estaría la mente de Abraham a este momento? 12 años conviviendo, 12 años amando a aquel hijo, que a los 90 años Sara había podido concebir, que a los casi 100 años Abraham había podido llegar, ¿verdad?, también a concebir. 12 años de convivir con ese hijo, para que luego Dios le diga: Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único, Isaac. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Cómo hubiéramos respondido nosotros? Pero la respuesta de Abraham es una respuesta que nos habla de la fe que Abraham depositó, tuvo en Dios. Obedeció. Sacrifícamelo. ¿Qué hace Abraham? Toma a su hijo, se levanta temprano, se prepara sus siervos y a Isaac, corta leña. ¿A dónde va Abraham? A obedecer, a sacrificar a su hijo. Todo lo que él hizo nos habla de acciones de obediencia de Abraham hacia Dios. Ahí en el versículo 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. La fe de Abraham le llevó a expresar estas palabras: Dios proveerá. ¿Cómo puede Dios cumplirme la promesa de ser una bendición para todas las naciones a través de su hijo? Y al mismo tiempo pedirle a Abraham que sacrifique a ese hijo, que iba a ser el elemento, el personaje a través del cual Dios traería bendición a todas las naciones. Bueno, Abraham no entendía todo, pero lo que sí sabía es que Dios proveería ese sacrificio. ¿Dónde está el sacrificio? Isaac no sabía o no alcanzaba a entender que ese sacrificio iba a ser él, que ese cordero iba a ser él. Pero Abraham, Dios proveerá. La fe, hermanos, del cristiano debe ser una fe diferente a la del mundo, no apegada a las cosas que se ven, dice el apóstol Pablo. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es pues la fe, dice Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe del cristiano no está basada, como la fe de Abraham, en cosas que se ven. ¿Cómo Dios resolvería este enigma? ¿Cómo Abraham
podría disfrutar de las promesas de Dios cumplidas en medio de todo esto que parecía contradictorio. Voy a ir y tengo que sacrificar a Isaac, mi hijo. ¿Dónde está el sacrificio, Padre? Aquí está la leña. Pero ¿dónde está el sacrificio? Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante situaciones que no entendemos? Que no alcanza nuestra mente, nuestra inteligencia a poder entender. Como si somos hijos de Dios. Como si Dios nos ha dicho y nos ha prometido que nos bendecirá. Y que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar a comprender situaciones difíciles, críticas, pruebas como la de Abraham? Bueno, quizá no de ese tamaño, pero pruebas que llegan a nuestras vidas. Nuestra fe debe ser, porque somos hijos de Abraham, por medio de la fe, semejante a la que Abraham manifestó. Dios proveerá. En enfermedades, Dios proveerá. En escasez, Dios proveerá. En problemas, Dios proveerá. ¿Qué tanta confianza tenemos en Dios y en sus promesas? Porque a veces es muy fácil decir que confiamos en Dios. Pero cuando Dios permite o trae la prueba a la vida de cada uno de nosotros con el propósito de perfeccionar nuestra fe, muchas veces fallamos. Porque a veces es muy fácil tener fe y creer cuando las cosas son fáciles, cuando la situación es cómoda, cuando no tenemos nosotros que voltear hacia el futuro con esa certeza de que aunque no tenemos aquella bendición o aquella solución a nuestro problema, estamos seguros y convencidos de que Dios proveerá. Dios proveerá. Y eso es lo que marca la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. El cristiano, el Hijo de Dios, llamado a ser santo o a santificación, vive de una manera diferente, porque tiene una fe también diferente, una fe diferente a la del mundo, una fe que sí tiene un fundamento. Y el fundamento es la revelación de la palabra de Dios. Lo que Dios dice, ese es nuestro fundamento, el fundamento de nuestra fe. Lo que Dios dice, no lo que el mundo dice, no lo que nuestros maestros dicen, o lo que nuestros papás dicen, o lo que nuestros amigos dicen. Lo que Dios dice, ese es el fundamento, como sucedió en la vida de Abraham. Ese fue el fundamento de su fe. Yo te voy a bendecir y vas a ser padre, ¿verdad?, de muchos pueblos, de muchas naciones, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La fe de Abraham estuvo puesta en las palabras que Dios le dijo. Y nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Nuestra fe debe estar puesta en lo que Dios nos dice. Pero esa diferencia de que estamos hablando, también aparte de lo que es una fe diferente que debemos de manifestar también,
está entendida en razón de la santidad misma, hablando, ¿verdad?, de un apartamiento acerca de la vida, acerca de la forma de entender y de practicar la vida en este mundo. El mundo vive de una manera. El mundo se rige de acuerdo a costumbres, a hábitos que son diferentes a los que Dios espera de sus hijos. El mundo tiene una forma, un patrón de comportamiento. Pablo llama a esto la corriente del mundo, el ritmo de vida del mundo, esta forma de comportarse, esta forma de hablar, esta forma de pensar, que se acomoda a lo que es el príncipe de la potestad del aire, del diablo, Satanás, que promueve esta forma de vida, de pecado, como sucedió desde el principio, allá en el libro de Génesis. Somos llamados a ser como Dios. Sed santos, como Dios es santo. Y esta santidad está entendida en función de lo que es la naturaleza de Dios en el aspecto moral. ¿Cómo es Dios? Y bueno, ahí en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, primera carta del apóstol Juan en el capítulo 1, y en el versículo 5 dice el apóstol Juan estas palabras. 1:5 de la primera carta de Juan, del apóstol Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este es el mensaje, dice el apóstol Juan. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Esta es la santidad a la cual debemos nosotros aspirar, por la cual debemos nosotros esforzarnos, entendiendo que la santidad es un proceso que comienza cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros nos bautizamos, cuando recibimos de parte de Dios el don del Espíritu Santo, y ahí comenzamos a ser santos. Ahí comenzamos a ser diferentes, porque nuestra mente comenzó a cambiar. El arrepentimiento, que es indispensable en nuestra conversión, es un cambio de mentalidad. Y por eso ahí comienza nuestra vida a ser diferente. Pero esa vida diferente no termina o no se concluye, no se completa ahí en el momento en que nos bautizamos, pero ahí comienza. Somos santos, pero tenemos o debemos seguir ese camino de santidad. Ese buscar ser como Dios, cada vez parecernos, ser más semejantes a Dios. Es un proceso que no concluye. Es un proceso que es permanente en nuestra vida. Y debemos nosotros
tener bien claro que esa es la meta, ser diferentes en santidad como Dios es, como Dios se nos manifiesta, como justicia, como amor, como misericordia, bondad. Bueno, aquí dice el apóstol Juan, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Para qué fuimos nosotros creados? ¿Cuál fue el propósito de nuestra creación? Bueno, fuimos llamados, ya hemos leído, ¿verdad?, para santificación. Pero otra forma de entender esto es, fuimos creados para buenas obras. Para buenas obras. Dice el apóstol Pablo. Somos hechura suya. Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Dios nos creó para lo bueno. Es decir, Dios nos creó para ser santos. Porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y hablar, ¿verdad?, de ese concepto de luz es hablar de todo lo bueno, de todo lo que representa a Dios. Porque hablar de las tinieblas es hablar del pecado, es hablar del diablo, es hablar de todo lo malo. Pero hablar de la luz es hablar de Dios y de todo lo bueno. Y todo lo bueno viene de lo alto. Todo don perfecto, toda buena dádiva viene de lo alto, dice Santiago, del Padre de las luces. El príncipe de las tinieblas es el diablo, pero el Padre de las luces es Dios. Dios es luz. Nosotros debemos de buscar esta santidad. Y esta santidad no viene como diríamos, ¿verdad?, por default en nuestras vidas. Esta santidad no viene como un decreto. Ya nos bautizamos. Ya obedecimos. Ahora sí, ya soy santo y seré santo y haré todas las cosas buenas sin ningún problema. La santidad está relacionada también con la búsqueda de ella. Con el tener claro, ¿verdad?, que nosotros debemos de buscarla. Algo de lo que Pablo habló, el apóstol Pablo, cuando dijo, ¿verdad?, despójense del viejo hombre. Una vestimenta que tiene que ver con la personalidad vieja, antigua, pecaminosa. Despójense. Y esta exhortación lleva incluida la necesidad de una acción hacia aquellas personas a las cuales se les está exhortando. Despójense. Un verbo, una acción. Debemos hacer algo para que aquello que nos estorba sea quitado de nosotros. No pensemos, no creamos que Dios va a hacer todo por nosotros. No creamos que nosotros no tenemos que poner absolutamente nada de nuestra parte, porque ahí está incluida la fe. La fe que nos lleva a la obediencia. Despójense. Hay que esforzarnos. Hay que perseguir, buscar esa santidad, esa santificación. Ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Versículo 14.
Dice el apóstol Pablo, dice 6:14, segunda carta a los Corintios, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice el apóstol Pablo: no se unan en yugo desigual. ¿Qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? Entre la luz y las tinieblas. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Luz y tinieblas. Lo bueno y lo malo. ¿Cuál es el punto común entre estos dos extremos? Ninguno, dice el apóstol Pablo, ninguno. Pues no se unan entonces. Y dice en el 7:1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y toda la exhortación va enfocada a una acción, a un esfuerzo, a una búsqueda de un objetivo, que es la santidad. No dice ahí, ¿verdad?, que Dios va a perfeccionar esa santidad. Ya inició el proceso por medio de la fe. Ya naciste de nuevo. Ya fuiste limpiado. Ya recibiste el Espíritu Santo. Ya comenzaste a ser santo. Pero hay que perfeccionar esa santidad. Hay que vivir en la vida de acuerdo a ese llamamiento. Y esa santidad dice que se perfecciona en el temor de Dios. No se unan. La santidad es un objetivo alcanzable. No es algo como algunos lo enseñan, solamente para ciertas personas que han sido tan virtuosas, que han podido alcanzar niveles de excelencia, de espiritualidad. No. Porque si eso fuera, nadie podría ser santo. Si estuviera al alcance de solamente unos cuantos, realmente sabemos que nadie podría alcanzar a ese nivel. La santidad la tenemos por obra y por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser diferentes. Somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a ser santos. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, y dice estas palabras: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Sé ejemplo de los creyentes. Cada uno debemos nosotros identificarnos con la conducta, con la naturaleza, con la forma de vivir de los creyentes, como la luz que alumbra en medio de la oscuridad. Debemos ser luz de este mundo. Vosotros sois la luz de este mundo. Los discípulos.
Y podemos ser luz porque podemos nosotros seguir la santidad. Porque sin la santidad nadie verá al Señor. Sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Porque sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces la iglesia, cada uno de nosotros, debemos ser ejemplo. Debemos ser identificados como creyentes. ¿Cuál es la conducta del creyente? ¿Cómo se conduce un creyente? ¿Cómo se comporta un creyente, un cristiano? ¿Cómo es, verdad, su forma de hablar? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Edifican sus palabras? ¿Destruyen sus palabras? ¿Cuál es, verdad, su pensamiento, su mente? Y esa mentalidad estará gobernada por lo que hay en su corazón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El cristiano debe pensar siempre cosas buenas, porque su corazón ha sido cambiado, su corazón ha sido transformado, su corazón ha sido transformado, porque la mente ha sido transformada, porque la palabra ha cambiado esa forma de pensar antigua, mala, que no nos llevaba a ningún lado, a ningún rumbo. Debemos nosotros entender que debemos identificarnos y principalmente que Dios vea esa diferencia con la cual vivimos en nuestras relaciones con los demás. Sé ejemplo, Timoteo, de los creyentes. Cuando la gente vea tu conducta, sepa que tú eres un creyente. Quizá en nuestra sociedad no digan, este es un cristiano de la iglesia de Cristo, pero sí podrán decir, este es alguien, ¿verdad?, que teme a Dios. Este es una persona diferente. No es como los demás. Mira, no habla como los demás. Mira, no piensa como los demás. Mira, no actúa como los demás. Es diferente. Cada cristiano somos llamados a ser diferentes, porque somos llamados a ser santos. Y entendemos que esa santidad es exclusiva solamente de aquellos que somos hijos de Dios. El mundo no la va a entender. El mundo podrá decir, mira este que se dice cristiano. Pero Dios estará viendo que estamos avanzando en este camino, que podremos tener errores. Pero esto no evita que Dios nos siga manteniendo esa santidad, sin que esto sea pretexto para hacer lo malo o para equivocarnos. Porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y podemos seguir siendo santos, si realmente vamos caminando en ese esfuerzo, en esa lucha. Si no estamos luchando, olvidémonos de esa santidad y de que la sangre de Cristo nos limpie. Tenemos que buscar esa santidad. Y realmente cuando nosotros vemos y entendemos esta santidad, nos damos cuenta que hay una grande responsabilidad de parte de la iglesia. Somos llamados a ser diferentes. Y somos llamados a ser diferentes porque somos llamados a marcar un rumbo. Un rumbo, ¿verdad?, que esperamos que la gente vea esa luz. En medio de la oscuridad, la gente va a buscar la luz.
La iglesia, el cristiano, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses, capítulo 2, perdón. Dice ahí, ¿verdad?, que el cristiano, la iglesia, vive en una generación maligna y perversa, las tinieblas. Pero también dice ahí que el cristiano, en medio de esa generación maligna y perversa, resplandece como un luminar en el mundo. Esa conducta del cristiano debe ser una conducta que sea como esa luz, que el mundo pueda ver, que el mundo le marque, le guíe en ese camino, que en la oscuridad no va a poder apreciar ese camino, en las tinieblas, pero esa luz puede guiarlo, esa luz puede motivarlo a seguir, esa luz que va en una dirección de acuerdo a la voluntad, ¿verdad?, de Dios, a la voluntad del Padre. El cristiano debe ser esa diferencia, esa luz, esa guía, ese ejemplo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que la conducta de algunos cristianos pueda ser motivo de que el nombre de Dios sea blasfemado. Pero qué maravilloso que, como sucedió en el primer siglo, la gente alababa a Dios por la conducta de los cristianos, por cómo se trataban entre ellos, por la forma de vivir, por el amor que se mostraban, porque no había ningún necesitado, porque todos compartían, porque en medio de las necesidades, aquel que tenía más vendía su propiedad para poder dar a aquellos que no tenían, en estas situaciones críticas de hambre que se registraron en Jerusalén, en Judea. Bueno, el cristiano debe ser diferente al mundo, aunque al mundo no le gusta aquel que es diferente. El mundo ama lo suyo, pero aborrece al que es diferente. Pero tenemos dos opciones: o somos diferentes al mundo y somos amigos de Dios, o somos iguales al mundo y somos enemigos de Dios. Para eso hemos sido llamados, para ser diferentes, para ser santos. La iglesia, nosotros, somos llamados para algo especial, que es la santidad, que es la diferencia, que es el no ser como los demás, y que nuestra vida refleje esa diferencia, y que a través de eso el mundo pueda creer también en Cristo. Esta es la exhortación, hermanos, y ojalá y que podamos cada día luchar por ser cada vez diferentes, santos, perfeccionando esa santidad en el temor de Dios. Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios y gracias al hermano Sergio por la exposición de su palabra, y vamos a entonar el canto He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, de los Cantos Alegres, el número 63. Pero es un himno muy conocido por cada uno de nosotros, que seguramente lo tenemos grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Así es que les invitamos a entonar este canto para honra y gloria de nuestro Dios. Si lo tienen, cantemos. He decidido seguir
seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y vamos a entonar un canto más mientras preparamos lo necesario para el siguiente acto. Mientras vamos a entonar el número 43, Estad por Cristo firmes, de los himnarios Cantos Espirituales. El número 43 de los Cantos Espirituales. Himnos muy bonitos que nos animan a permanecer firmes en esta vida que el Señor nos ha regalado. Si lo tienen, cantemos. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera, el nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firme, os llama a la lid, con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestido la armadura de la renovación, deberes y peligros demandan gran tesoro. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos, nuevamente, Dios les bendiga. Ahora pasaremos a un acto más, un mandamiento más, que es la cena del Señor. Vamos a estar ya preparados en nuestras casas, ya con el pan, con el jugo. Vamos a tener, hermanos, una pequeña lectura ahí en 1 Corintios 11:23, que dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Y si asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que, hermanos, tomemos en cuenta y tengamos en mente el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que nos acaba a nosotros pagar, y nos entregó Él a sí mismo, entregó su cuerpo, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Eso lo hacemos en memoria de Él, hermanos, hasta el día que Él venga nuevamente. Vamos a hacer una oración por el pan y después estaremos aquí en el edificio pasando por su lugar, y luego ya tendremos una oración por el jugo. Vamos a orar.
Nuestro Dios y Padre eterno que está en el cielo, Señor, en tu lugar, le damos las gracias por la vida y la salud que nos dan hasta estos momentos. Asimismo también le pedimos que bendiga este pan sin levadura, que representa el cuerpo o simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue azotado y colgado en aquella cruz de madera, Señor. Le pedimos que bendiga a cada uno de mis hermanos que ha de participar de este acto. Le pedimos que usted, Señor, esté con cada uno de ellos. Le pedimos perdón por cada una de nuestras faltas. Y todo esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el bendito y santo nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a hacer una oración por el jugo. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuevamente le vamos a hacer esta oración, Señor, para pedirle en estos momentos por el jugo de la vid, que representa y simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada, Señor, en aquella cruz de madera. Le pedimos, Señor, que ponga en mente, Señor, el sacrificio que hizo su Hijo, el sacrificio que nos tocaba a nosotros pagar. Se entregó a sí mismo, Señor, para el perdón de nuestros pecados y poder tener comunión con nuestro Dios. Le pedimos que bendiga a nuestros hermanos, Señor, que han de participar. Que usted, Señor, les bendiga, que usted esté con cada uno de nosotros, que nunca se aparte. Le pedimos perdón por cada una de nuestras faltas. Y todo esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el bendito y santo nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, un mandamiento más, que es la ofrenda. Como ya hemos dicho anteriormente, hermanos, nuestros hermanos que están ahí en su casa, que guarden la ofrenda, que le pongan ahí la fecha y todo para poder tener un control de lo que se esté recogiendo. Le pedimos que usted está ahí en su casa, lo guarde, y si quiere que nosotros pasemos, nada más díganos y nosotros amablemente pasamos por su casa. Vamos a orar para la ofrenda. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuevamente, Señor, le vamos a usted esta oración para pedirle por la ofrenda. Que usted la bendiga, Señor, que usted bendiga a los hermanos que han de participar. Que usted, Señor, bendiga los trabajos de cada uno de mis hermanos. Que según, Señor, hayamos prosperado en la semana, Señor, usted nos pide que guardemos. Le pedimos que usted les bendiga, Señor, que usted les prospere. De igual manera, los que estamos aquí, Señor, presentes en el edificio, que usted nos bendiga así como estamos. Le pedimos que usted esté con cada uno de nosotros. Le pedimos que bendiga al hermano que administra esta ofrenda. Sabemos que es para su edificio, Señor, para sus santos. Y todo esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el bendito y santo nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios los bendiga. Amén. Y hermanos, de esta manera damos por concluida esta reunión y agradecemos en primer lugar a Dios que nos ha dado la oportunidad, la bendición de estar congregados en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y solamente también dar las gracias a quienes nos han acompañado sin ser miembros de la iglesia, y también a aquellos hermanos que en otros lugares han estado también siguiendo esta transmisión. Sigamos orando por la situación por la cual atravesamos y atraviesa el mundo en general,
Y oremos también por nuestros hermanos enfermos que padecen alguna necesidad de salud, que están experimentando alguna enfermedad. Oremos por ellos. Su hermano Brian, su hermano Chuy García y todos los demás hermanos, familiares, amigos, hermanos que están en esta situación. Vamos a despedirnos. Solamente queremos invitarles. Próximo miércoles, 7:30 de la noche, estaremos nuevamente transmitiendo desde este lugar, ¿verdad?, para todos nuestros hermanos de la congregación y todos aquellos que nos han estado acompañando sin ser miembros de la congregación local. Así que miércoles 7:30 de la noche les esperamos nuevamente. Vamos a despedirnos mediante una oración y de esta manera concluimos este servicio de adoración. Vamos a orar. Eterno y bondadoso Dios, Señor del cielo y de la tierra, creador de todo cuanto existe, de lo visible y de lo invisible. Damos gracias por esta bendición, por esta oportunidad maravillosa de poder conectarnos principalmente contigo, nuestro Dios, y también con nuestros hermanos, a través de esta transmisión para compartir, para en comunión poder participar de todos los actos que como iglesia se nos han dejado para que elevemos hasta tu presencia. Gracias por ello. Suplicamos, Padre, que seas tú quien nos bendiga y quien nos ayude para que nuestra vida vaya creciendo en fe, vaya creciendo en justicia, vaya creciendo en santidad, vaya creciendo en espiritualidad, porque solamente de esta manera podremos ser realmente un ejemplo. Seremos luz, seremos guías de aquellos que nos ven. Padre, tú quieres que a través de nosotros tu palabra, tu sabiduría sea dada a conocer a todos aquellos que no te conocen. Bendícenos, Padre, para que podamos cumplir ese propósito en la vida de cada uno de tus hijos. Ahora nos despediremos para partir a nuestros hogares, suplicándote que seas tú quien nos ayude, quien nos bendiga, quien nos cuide, quien nos proteja, y que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, que tú nos ayudes y seas nuestro escudo, seas aquel Señor protector, aquel castillo fuerte en medio de las situaciones que podamos enfrentar. Gracias por todo ello. Nos despedimos y lo hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por el cual pedimos, suplicamos todas estas cosas. Amén. Amén.